Cada temporada de casa extranjera, al menos una vez al año, trato de viajar hasta Maine y alquilar un Airbnb para ir de casa. Nunca compré mi propio lugar porque realmente no puedo permitirme solo para un viaje. Así que hacer un alquiler de fin de semana. Además, no soy exactamente un experto. Estoy tratando de algunos años en la profesión, pero en años recientes no ha estado en la mejor forma en cuanto a salud. Ya no está realmente en condiciones, así que he estado yendo solo más recientemente. El año pasado, que fue 2022 cuando escribo esto, fue la última temporada que fui de casa. Era noviembre. El Airbnb que alquilé estaba cerca de un parque nacional. Llegué tarde un viernes porque tuve que volver del trabajo a casa, prepararme y luego salir en el viaje por carretera. Cuando llegué al largo tramo de camino de tierra privado para llegar a la cabaña tipo Airbnb, estaba completamente oscuro afuera y también completamente silencioso. En esta época del año obviamente no quedan bichos ni grillos, así que las noches están completamente silenciosas y oscuras allá arriba, especialmente si el lugar Efectivamente, ahí estaba. Traje mis 2 bolsas adentro de la cabaña y desempaqué mis cosas en la cama del único dormitorio. Era una cabaña muy acogedora y el propietario ya había encendido la calefacción para mí, lo cual fue agradable. Maine se pone bastante frío allá arriba en noviembre. Había cable y Wi-Fi en este Airbnb, así que puse una alarma para tener un comienzo temprano al amanecer, que en mi opinión es el mejor momento para encontrar ciervos o incluso alces sí. Tienes suerte. A la mañana siguiente me levanté tan pronto como sonó mi alarma y estaba en el bosque en menos de media hora. Como este era territorio extranjero para mí, me posicioné detrás de un árbol caído que encontré. Algunos árboles derribados. Normalmente esto sería ahora un juego de espera, pero escuché la voz de un hombre gritando detrás de mí. Tuve un mini ataque al corazón y me di vuelta para ver a unos hombres con cabello gris, pero que parecía tener solo 50 años. Se me acercaba, lentamente. Dijo lentamente con una voz que sonaba muy enojada. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Respondí. Disculpe. Él dijo. La casa está restringida aquí. En realidad no sabía esto. Cuando le expliqué esto me dijo, te vi subir hasta aquí, mejor vete por donde viniste. Esto me asustó, dije. ¿Qué quiere decir con que me vio subir hasta aquí? Me dijo que siempre ve gente subiendo a esa cabaña. Siempre gente de fuera de la ciudad que viene aquí por las razones equivocadas. Le pedí disculpas y le dije que me iría. Agarré mis cosas y comencé a caminar de vuelta por donde vine, y cuando miré hacia atrás, el hombre había desaparecido de la vista. Caminé de vuelta a la cabaña. Luego tomé mi auto y manejé a un parque diferente que, según algún sitio web, permitía la caza. Me posicioné allí y tuve un fracaso en la primera mitad del día. Alrededor del mediodía volví a la cabaña solo para reagruparme y comer algo, pero cuando regresé a la cabaña encontré que la puerta estaba desbloqueada. Podría haber jurado que la cerré con llave antes. Cuando entré, estaba casi positivo de que ciertas cosas habían sido movidas y el cierre de mi bolsa estaba abierto. No podía recordar si lo había dejado cerrado o no, pero era típico de mí siempre mantener mis bolsas cerradas. Solo revisé cada habitación rápidamente antes de tranquilizarme. Tenía demasiada hambre para solo preparar una comida ligera, así que manejé al pequeño pueblo cercano y recogí algo de comida china para llevar. Luego manejé de vuelta a la cabaña. Estaba planeando volver al parque al anochecer. Cuando regresé a la cabaña solo comí mi comida y fui directamente a tomar una siesta. Después de mi siesta volví al parque. Pasé como una hora caminando tal vez un cuarto de milla muy lentamente y no estaba encontrando nada. Mi tío siempre me decía que podrías encontrar un ciervo o alce en 10 minutos o 10 días. Solo depende de cuántos estén presentes y estar en el lugar correcto en el momento correcto. Tristemente la suerte no estaba de mi lado este día. Así que cuando estaba empezando a oscurecer empaqué y comencé a regresar a mi camioneta. Era solo un corto viaje de vuelta a la cabaña. Cociné la pasta y albóndigas que traje conmigo para la cena mientras tenía la TV encendida de fondo. Luego me acosté en el pequeño sofá love seat mientras comía y veía alguna vieja película en blanco y negro. Mientras estaba sentado ahí, pensé en cómo la puerta estaba desbloqueada antes y las cosas parecían haber sido movidas, solo que no noté nada faltante. Me preguntaba si solo estaba en mi cabeza o no. Poco después de esto me lavé los dientes y me cambié al dormitorio donde comencé a ver otra película allí, planeando quedarme dormido con ella. Estaba empezando a derivar hacia ese estado de
Medio sueño donde lo que estaba pasando en la película en realidad estaba empezando a mezclarse con este sueño a medio despertar que estaba teniendo. Así que escuché el sonido distintivo de una puerta haciendo clic al abrirse que me sacó de mi medio sueño. Miré medio dormido y noté que la puerta del closet en la habitación ahora estaba entreabierta. Esto inmediatamente me despertó completamente. Ahora la puerta estar desbloqueada y las pertenencias potencialmente ser movidas no parecía una coincidencia. Esperé un momento y salí de la cama. Fui a mi mochila de casa y agarré mi CCT-75. Volví al dormitorio, encendí la luz y apunté mi arma a la puerta del closet. Grité, «Sal ahora o disparo». Una gran parte de mí aún no creía que pudiera haber realmente una persona allá adentro, y pensé que solo estaba siendo demasiado cauteloso. Pero cuando la puerta realmente se empujó para abrirse, estuve en puro shock. Ese hombre mayor de antes. En el día salió y su cara de infelicidad cambió a una sonrisa asquerosa faltándole un diente frontal. Dijo, «Me atrapaste», dije. «No te muevas», mientras fui a agarrar mi teléfono celular y llamar al 911. Gracias a Dios tenía servicio aquí. El departamento del sheriff estaba en camino y les hice saber que estaba armado y tenía al intruso bajo la mira del arma. Fue una espera excesivamente larga antes de que llegaran los diputados del sheriff. Durante ese tiempo, el hombre me estaba diciendo cómo está harto de gente como yo, que no tiene respeto por los parques de aquí arriba. No tenía idea de lo que quería decir, pero no lo estaba entreteniendo. Seguí diciéndole que se callara. Cuando llegaron los diputados fue un arresto obvio por allanamiento de morada y posiblemente robo, aunque no creo que realmente me haya robado algo. El hombre afirmó que la puerta simplemente estaba desbloqueada, aunque no sé si eso era verdad, o si de alguna manera había forzado una cerradura o incluso se había subido por una ventana. El anfitrión del Airbnb dijo que no había otras llaves escondidas y que definitivamente dejé la puerta desbloqueada. Parecía más preocupado por si algo de lo suyo había sido robado y culparme a mí en lugar de preguntarme si estaba bien y disculparse por la experiencia. Dijo que no tenía idea de quién podría haber sido el hombre incluso después de obtener su nombre. Aún no creo que dejé la puerta desbloqueada, pero gracias a Dios estaba en un viaje de casa y tenía mis armas de fuego conmigo para neutralizar rápidamente la amenaza. Tenía 14 años cuando esta historia tuvo lugar. Era mi primer año cazando ciervos con mi familia, específicamente mi padre, mi primo y yo. Para pintar una imagen, mi puesto estaba 2 millas al sur del de mi padre, con su plataforma estando 9 millas al suroeste de nuestro campamento. Manejamos un cuatriciclo como 100 yardas lejos de su plataforma, lo que me dejó con un rato para caminar antes de llegar al mío. Vivo en el norte de Michigan y durante el invierno oscurece rápido y temprano. Era alrededor de las 4 p.m. cuando empecé a tener frío y decidí cerrar mi tienda. Estaba cazando con un rifle 243 que tenía una funda de camuflaje rosa con una correa alrededor para poder colgármelo en la espalda. Cerré los cierres de mi puesto y guardé mi basura en un balde que tenía. Mientras estaba tirando mi basura, escuché un par de hojas crujir, así que inmediatamente volteé mi cabeza para ver si era un ciervo. Después de como un minuto lo descarté, como una ardilla o un pájaro. Decepcionado cerré mi puesto y me dirigí hacia donde estaba mi padre. Mientras daba mis primeros pasos fuera de mi puesto pude ver un sendero fresco atravesando las hojas. Era un sendero ancho, no de un animal pequeño o incluso un ciervo. Inmediatamente empecé a pensar en un oso o lobo, así que empecé a caminar rápido hacia donde estaba mi papá. Empecé a entrar en pánico mientras se ponía aún más oscuro y aún estaba aproximadamente a 1 milla de distancia. Solo estaba caminando cuando me detuve en seco por uno de los ruidos más inquietantes y horrorizantes que había escuchado jamás. La mejor manera de describirlo era como un oso hombre que estaba siendo asesinado. Sonó aproximadamente a 150 yardas atrás. Mientras empecé a correr con botas y equipo de caza grueso fue difícil con 20 libras en mi espalda, pero el miedo me empujó y no paré. Alrededor de 25 segundos después aún estaba corriendo cuando lo escuché otra vez. Esta vez era más fuerte y más cerca. En este punto estaba completamente oscuro afuera con la luna siendo la única fuente de luz. Me di vuelta con mi linterna frontal y lo que vi sigue siendo la cosa más aterrorizante que he visto jamás. Alrededor de 50 yardas de distancia vi una figura negra en la oscuridad iluminada por la luz de la luna detrás de ella. Era alrededor de 10 pies de alto y flaco. Sin pensarlo 2 veces empecé a correr mientras trataba de quitarme el arma de la espalda. No sabía hacia dónde estaba corriendo, pero solo corrí. Terminé en un camino que reconocí como Rabbit Road, el camino que conecta nuestro campamento con la entrada al área de caza. Corrí por el camino hasta que llegué a nuestro campamento. Para cuando llegué a la vista de nuestra cabaña me di
Vuelta otra vez y lo vi de nuevo, esta vez más lejos. Aún estaba parado y solo puedo describirlo como una figura alta, negra y flaca. Tenía brazos largos y piernas largas. Mientras llegué a los escalones de nuestra cabaña, vomité por el agotamiento y continué vomitando por como 1 minuto mientras luego me desmayé. Me desperté con el sonido del cuatriciclo de mi papá entrando al camino de entrada de la cabaña. Empecé a llorar mientras corrí hacia él abrazándolo. Rápidamente le conté la historia de lo que pasó y cómo corrí de vuelta sin parar. No me creyó al principio, pero mientras nos instalamos adentro, su cara empezó a cambiar mientras vio la desesperación en mis ojos. No dormí esa noche ni por semanas después. La gente me ha dicho que lo más probable era un oso o que solo estaba viendo cosas, pero sé lo que vi. Soy mayor ahora y solo caso con alguien conmigo. También caso con un arma más grande porque me da seguridad de que podría disparar algo más grande. Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterrorizante de mi vida. Era un viernes por la noche y estaba llegando a casa de la escuela. Tenía 13 años y estaba muy emocionado de ir de casa. Amo la casa, especialmente el rancho al que vamos en Alice, Texas. He estado yendo allí desde que tenía 4 años y tengo tantos recuerdos del lugar. Eran mi abuelo, mi papá y yo yendo. Iba a ver a algunas otras personas como la familia del dueño del rancho. Estábamos empacados y listos para irnos. Era temporada de ciervos, mi temporada favorita. Solo la sensación de ver un gran ciervo justo enfrente de tus ojos es una sensación maravillosa. Y por supuesto dispararle. La gente dice que está mal matar animales, pero no estoy de acuerdo si realmente te lo estás comiendo. Llegamos al rancho y eran las 10 p.m., así que estaba bastante oscuro allá afuera. El rancho es de 300 acres, creo, y el campamento es una pequeña choza vieja, probablemente del tamaño de un dormitorio normal. Hay electricidad allí, pero no es una cabaña enorme donde duermen la mayoría de los cazadores. Sin embargo, hay pequeñas camas allí, pero una vez mi papá encontró la muda de una serpiente enorme en una de las camas cuando yo era pequeño, así que desde entonces dormimos en una tienda. El campamento está rodeado de bosques con un pequeño campo adelante, probablemente un poco menos del tamaño de un campo de fútbol americano. Usamos ese campo para caza de palomas. De todos modos, descargamos y charlamos por un rato alrededor de la fogata contando chistes y demás, cuando escuchamos este grito. Era la cosa más perturbadora que había escuchado jamás. Sonaba como un híbrido humano o algo así. El grito sonaba no muy lejos. Todos saltamos de nuestros asientos y nos miramos entre nosotros. Cada hombre ahí estaba asustado. Podía verlo en sus ojos. El dueño del rancho fue el primero en decir, ¿qué carajo fue eso? Luego nos dijo a nosotros y a uno de sus familiares que fuéramos a revisarlo. Es un tipo bastante viejo, en sus 70s, así que por eso fuimos a revisarlo. Tomamos el ATV de mi abuelo e hicimos una búsqueda rápida alrededor del perímetro, solo para no encontrar nada. Aún estaba traumatizado. Incluso tenía miedo de ir al puesto yo solo. Como todos los cazadores saben, tenemos que despertar antes del amanecer y subir al puesto para no ser vistos por los ciervos. Me fui a dormir en la tienda con un arma justo a mi lado. Me desperté con la alarma y me alisté. Tenía miedo de quedarme solo en la oscuridad, aunque solo fueran 1 o 2 horas antes de que amaneciera. Aún estaba petrificado por el grito y aún resonaba en mi mente. Hoy mi abuelo me dejó en el puesto con su ATV y se fue. Mi papá ya estaba en su posición. Mi abuelo no es un abuelo suave. Él espera que lo sepas y lo hagas. Siendo él, solo me dejó en la oscuridad esperando que encontrara mi camino hacia el puesto yo mismo. Así que empecé a subir la escalera y comencé a navegar solo con mis manos. Entré al puesto y esperé a que el sol se asomara. Pasaron 20 minutos y aún estaba oscuro cuando noté algo en el medio del sendero. No podía ver bien, así que pensé que era el momento correcto para usar una mira de visión nocturna que mi tío me había dado. Estaba emocionado esperando un gran ciervo. Pero cuando puse mi ojo en la mira, lo que vi aún me persigue hoy. No me importa si me crees o no, pero estaba esperando un ciervo solo para encontrar una persona caminando hacia los bosques. Se veía distorsionada, pero tenía el mismo contorno de una persona. No sé cómo me detectó, pero la vi voltear y mirar hacia mí. Ahora la visión nocturna no es súper clara, así que no podía ver su cara, pero podía ver que me estaba mirando directamente. Luego lo que escuché después se quedará conmigo por el resto de mi vida. Emitió el mismo grito desgarrador que la noche anterior, solo que más fuerte. En ese momento no puedo describir el miedo que sentí. La palabra miedo no es suficiente para describir cómo me sentí.
Logré liberarme de cualquier shock en el que estaba y logré agarrar la 22 y empecé a disparar todo el cargador al sendero donde estaba parada. Aún estaba asustado, así que agarré mi rifle y disparé todas, las balas al sendero. Cuando miré de vuelta a la visión nocturna, ya no estaba. Empecé a recibir textos y llamadas como loco, principalmente de mi papá. Le dije lo que pasó y él también lo había escuchado, y mi abuelo también. Aún vamos ahí a cazar, pero no ha sido la misma casa pacífica. Ahora cuando cazo voy con mi papá porque tengo miedo de que esa cosa pueda regresar. No sé qué era esa cosa, pero lo que fuera sobrevivió 25 balas de una 22 y 4 balas de una 243, porque cuando fuimos a revisar no había señales de sangre, o nada, ni siquiera huellas. Sé que aún estaba oscuro cuando disparé todas esas balas, pero sé con seguridad que al menos una de ellas tuvo que haber golpeado lo que fuera que era esa cosa. Era el otoño de 1986. Tenía 23 años. Nunca me había asustado realmente en el bosque antes. Honestamente, siempre sentí que la naturaleza salvaje era mi lugar seguro. Algún lugar donde podía ir y relajarme y alejarme de las tensiones de la vida. Nunca he visto un Bigfoot o Skinwalker, o cualquier tipo de coco en los bosques. Como instalador de líneas para un pequeño pueblo en el oeste de Kentucky, he visto locuras. Siendo una pequeña municipalidad, todos teníamos que usar muchos sombreros, incluyendo desconexiones de servicios públicos. No era divertido, pero era parte del trabajo y había mucha locura, pero nunca en los bosques. Mis únicos pasatiempos reales eran la caza y la pesca en aquel entonces. Era fácil encontrar un lugar realmente bueno para cazar solo parando y pidiendo permiso al propietario de la tierra. La mayoría estaban ansiosos de tener la población de ciervos reducida, ya que eran realmente destructivos comiendo cultivos jóvenes de soja. Y este era país de carbón. Y en los años 50 había mucha minería a cielo abierto que dejó mucha tierra inutilizable para construcción y agricultura, así que mucho de ello estaba abierto para la caza. Era octubre de 1986. El horario de verano aún no había pasado y aún había luz del día hasta justo después de las 7 p.m. Salí del trabajo a las 4 y corrí a casa para cambiarme a mi camuflaje. Era temporada de arco en Kentucky, mi temporada favorita. Iba a cazar en un área que era especial para mí. Estaba en un área que llamaremos Ridge. Esta era un área muy remota con tierras de cultivo quebradas y áreas boscosas. Después de estacionar, decidí no descargar mi triciclo y solo caminar las 3/4 partes de milla hasta donde iba, a cazar. Estaba usando una plataforma de escalada Summit, así que tenía que cargar mi plataforma y mi arco, así como mi riñonera con mi cuchillo y linterna. Tenía que caminar a la mitad del camino alrededor del campo de maíz. El maíz aún no había sido cortado, así que me quedé en el carril dejado por los granjeros para que pudieran llevar su equipo al extremo superior del campo. El campo era rectangular y el extremo superior estaba a una elevación mucho más alta en la parte inferior, donde se dirige a través de un arroyo con agua hasta las espinillas para entrar al campo. En la parte superior del campo, la esquina derecha era donde iba a entrar al bosque. Era el punto más alto del campo. Tenía que abrirme paso a través de un espeso matorral de moras, pero logré encontrar un sendero de animales que me llevó a través y finalmente se abre a una ladera con árboles grandes. Después de encontrar un árbol adecuado para mi plataforma de escalada, configurarme y una pequeña subida, estaba listo para cazar. Amo ver la naturaleza. La caza de ciervos era solo una excusa para estar en el bosque. Como instalador de líneas no tenía miedo de escalar alto, así que subiría tan alto como pudiera. Esta vez estaba arriba alrededor de 20 pies antes de que el dosel empezara a bloquear mi vista. Era alrededor de las 5:30 cuando estaba instalado en mi plataforma y tenía una flecha encordada. Regularmente me instalaba en mis plataformas permanentes. Tarde para no asustar a los ciervos cerca. Había agregado cinta reflectante a lo largo del sendero para marcar la salida. Esto hacía más fácil encontrar mis plataformas permanentes por la noche, pero este día estaba en mi plataforma de escalada en un área donde no había estado esa noche. Estaba a punto de empezar a bajar cuando escuché algo caminando, así que esperé. Sonaba como un ciervo en el matorral, pero nunca pude verlo realmente. Eran las 8 en punto y cerca de luna llena esa noche, así que desde mi punto de vista alto podía ver bastante bien en el bosque y sentía que aún podía disparar hasta 15 yardas, pero ya había pasado el horario de disparo, así que empecé a bajar. Mientras lo hacía, podía escuchar el fuerte estruendo de un ciervo que debe haberme visto moviéndome como un perezoso bajando del árbol. En el suelo rápidamente aseguré mi plataforma y arco y miré en la dirección por donde vine. Encendí mi linterna. Ahora el bosque se ve diferente por la noche en la oscuridad y completamente extraño cuando enciendes tu linterna. No está mal en un bosque maduro sin maleza,
pero estaba caminando hacia un matorral. Caminé a lo largo del borde del matorral por un rato tratando de encontrar el sendero por el que entré, pero sin suerte. Eran casi las 9 ahora y estaba listo para salir, así que solo empecé a abrirme camino a través del matorral manteniendo la luna en mi hombro derecho. Finalmente salí al campo como 25 yardas de donde entré. Mientras estaba ahí sacándome las espinas de mis manos y piernas pensando que esta aventura había terminado, inspeccioné el carril alrededor del campo y a la luz de la luna pálida lo vi. Ahora cuando entré caminé por el lado izquierdo, del campo alrededor de 200 yardas hasta el final, giré a la derecha y caminé otras 100 yardas hasta donde estaba. Estaba más alto en el suelo y podía ver alrededor del campo donde entré. Cuando entré caminando no había nada en el sendero. No había escuchado ningún equipo o ATVs, así que estaba choqueado de ver algo en el sendero. Y no algo pequeño. Tampoco. Parecía de 6 pies de ancho y 6 pies de alto solo parado ahí como a la mitad del sendero del campo. Era la única salida, así que nunca dudé. Empecé a caminar de vuelta al sendero. Giré hacia lo que fuera que estaba parado, ahí esperando que fuera solo una sombra extraña, pero no lo era. Agarré una flecha de la aljaba recordando que mi cuchillo estaba en mi triciclo. Caminé rápido y nunca rompí el paso. A 100 yardas de distancia y no se movió ni hizo un sonido. Caminé ruidosamente directo hacia ello por 200 yardas todo el tiempo pensando que realmente está ahí en mi sendero bloqueando mi única salida. Mientras me acercaba pude distinguir lo que era. Eran 2 personas paradas lado a lado y esto me puso aún más nervioso. Eran las 9:15, 40 grados afuera. Nadie debería estar aquí. Seguí caminando. Ahora a 20 yardas de distancia veo que es un tipo y una chica, tal vez de 20 años. A 10 yardas de distancia estoy caminando hacia ellos, pero no hay sonidos de ellos. Solo se quedaron ahí parados. Cuando llegué a ellos, medio esperé que me atacaran, pero nunca se movieron. Dije, hace un poco de frío aquí afuera, ¿no? No hubo sonido. Aún nunca se movieron. Seguí caminando. Me volteé para vigilarlos. Estaba pensando, ok, aquí es cuando pasa, pero nunca se dieron vuelta, ni siquiera movieron sus cabezas. Crucé el arroyo y dentro de otras 100 yardas llegué de vuelta a mi camioneta. Estaba aún más inquieto al acercarme a mi camioneta. Estaba tan silencioso. Todo lo que podía pensar era en alguien esperando para emboscarme, así que me acerqué silenciosamente y la observé por tal vez 3 minutos antes de acercarme. Parecía estar bien, así que me dirigí a mi camioneta. Mientras me iba, traté de averiguar cómo llegaron aquí porque nunca vi otro vehículo. Traté de solo dejarlo atrás, pero al día siguiente en el trabajo durante el almuerzo iba a correr y conseguir algo de comida y noté que las 4 llantas de mi camioneta estaban bajas y después de inspeccionarlas todas tenían alrededor de 10 a 15 clavos de techo en ellas. Tuve que ponerles tubos para llegar a casa. Algo raro estaba pasando en esos bosques. Alguien muy seguramente hizo esto a mis llantas mientras estaba estacionado en ellas. Después de esto siempre se sintió como si alguien me estuviera observando cuando estaba cazando en esa área. Por eso dejé de ir solo y nunca volví a estacionar fuera del camino principal de grava. Nunca descubrí quiénes eran esas 2 personas jóvenes o quién perforó mis llantas.